Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un agrado compartir con ustedes este lanzamiento del libro La Desterrada de Guantajaya. Y es un momento feliz para el autor porque va a darle vida a este objeto, a este artefacto artístico que durante varios meses tuvo que investigar y recrear hasta que surgió justamente la obra teatral y un trabajo de investigación acerca de un hecho histórico que ocurrió aquí en el Norte Grande y fundamentalmente en Guantajaya, muy cerca de nuestra ciudad. Esta es una modalidad nueva para nosotros, hacer este teletrabajo y poder presentar una publicación a través de la vía online. Y es también muy satisfactorio poder compartir con amigos, amigas que tienen vinculación directa con la producción de este libro y también con el auspicio que le dan al autor para generar estas producciones literarias. Quisiera que esta tarde, que es especial también porque estamos viviendo un tiempo de cuarentena obligatoria para nuestra salud, poder conocer, descubrir, explorar, compartir, dialogar en torno a los temas centrales que abarca este trabajo artístico. Y es por ello que he invitado a los actores, a la directora de producción, al prologuista del libro y también al director de vinculación de nuestra casa de estudios para que puedan comentar desde sus visiones los diversos alcances que tiene esta producción. Vamos a iniciar entonces esta ceremonia de lanzamiento del libro La Desterrada de Guantajaya, escuchando primeramente las palabras del director general de Vinculación y Relaciones Institucionales, doctor Cristian Yamet Pizarro. Por favor, Cristian. Bien, muchas gracias, Iván, por la invitación. Es un honor para la Universidad Arturo Prat y en particular para la Dirección de Vinculación con el Medio estar presente en este momento maravilloso. Maravilloso en un momento de cuarentena, ver, compartir, ser parte de esta ceremonia virtual, radial, que se transmite también por redes sociales, en que están haciendo y se está presentando un nuevo libro de tu autoría. Para quien es Iván Verapinto, para nuestra institución, es un destacado no solo antropólogo, docente, además de actor, sino también dramaturgo y historiador, que nos ha maravillado con una serie de obras. Y uno lo dice también en términos de que fuimos estudiantes, muchos de nosotros, y tuvimos la oportunidad de acercarnos al teatro gracias a tus obras, como dramaturgo, como actor, que si no hubiera sido por ese tipo de vocación en regiones, jamás los estudiantes hubiéramos tenido esa oportunidad, y tal vez muchos de los vecinos que van a tu obra de teatro, etcétera. En particular, sobre la obra, muy interesante por lo demás el periodo histórico en que lo sitúa, ¿no es cierto? El siglo XVIII. Entender que un periodo que falta investigar en la historia nacional y regional. A muchos de nosotros nos enseñan historias desde la independencia hacia adelante. Y peor aún, en el Norte Grande, desde la Guerra del Pacífico hacia adelante. O sea, como si antes de eso no hubiera historia que la precediera. Y eso yo creo que tiene un valor en sí mismo. En el siglo XVIII, para poder entender el siglo XIX, era porque es necesario entender el siglo XVIII y todo lo que estaba pasando, más aún en esta región, que dio vida después a los movimientos libertadores, etc. Así que muy contento de estar en este momento, de
de poder seguir conversando, de escucharlo, e invitar a toda la comunidad a comprar el libro. Y creo que también es un desafío para la institución, Arturo, de la universidad, volver a tener una editorial. Creo que una editorial universitaria que dé vida, que dé difusión, que dé tiraje a estas buenas obras. Así que creo que es un desafío que debemos asumir como dirección de vinculación en un mediano plazo. Muchas gracias y sigo acá atento a la conversación. Un abrazo, Iván. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo. Bueno, esa es nuestra idea, de poder compartir con los amigos, amigas, y poder escucharlos y poder también cruzar visiones acerca de la realidad que plantea la Desterrada de Guantajaya. Y otro amigo que también es parte de esta creación, puesto de que ayudó bastante en la recolección de materiales y también siempre ha sido una persona que me ha animado a continuar esta senda de la escritura, es Juan Vázquez, historiador, profesor de historia, que también ha abarcado muchos temas relativos a nuestra realidad del norte. Dejo a Juan Vázquez, prologuista del libro, para que nos comente acerca de su visión de esta publicación. Juan, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Espero que me escuchen bien. Una tremenda satisfacción estar en este lanzamiento a distancia, sin máscara, sin mascarilla, para venir y celebrar este momento inédito en que se lanza un libro histórico literario de teatro lleno de valores respecto al rol de la mujer en el siglo XVIII, pero que es extensible hacia los siglos anteriores y hacia la actualidad. Por lo tanto, nos encontramos frente a un momento tan particular de nuestra historia, en que me gustaría venir y repasar algunas de las palabras que planteo en el prólogo, por ejemplo. Conocedor del intenso trabajo escritural del autor Iván Verapinto, de la amalgama que realiza como aquello de los repasiri, son los que repasaban el mineral con los pies pelados ahí en los vitrones, hacían tortas con azúcar y sal para beneficiarlo, para sacarle la impureza. Este amigo mío, Iván Verapinto, constante investigador, va fundamentando desde ese hito inicial que es toda la historia de esta heroína, como él la llama, un contexto sociocultural, económico, político, religioso, tan particular del tiempo colonial, y que tal cual como lo digo, tal cual gato pardo, se camufla y sigue manteniéndose hasta tiempos actuales. Un honor ser prologuista del libro, un honor venir y estar aquí con ustedes, y esas son las palabras iniciales por las cuales quiero venir y quiero partir viniendo y refiriéndome a esta obra que estamos comentando, que estamos lanzando en esta tarde de mayo. Juan, ¿algo más que agregar, por favor? Solamente venir y señalar que la violencia contra la mujer ha sido una constante, y Guantajaya se encuentra no tan solamente cerca de Iquique, sino que también de Alto Hospicio. Y allí tuvimos, no hace muchas décadas atrás, muy reciente, todo el caso del psicópata de Julio Pérez y todos los femicidios que causó. Así que Guantajaya, Alto Hospicio, Iquique, el norte de Chile, se aunan en este tema, en esta problemática tan certera hacia la mujer. Por lo tanto, que este libro, que esta obra, que esta historia y esta investigación sirva para que no se repitan casos similares. Muy amable, muchas gracias, Juan. Bueno, lo cierto es que esta obra consta de dos partes. La primera parte, que es un trabajo exploratorio sobre el contexto sociohistórico, donde situamos justamente un hecho real, que es un juicio a una mujer que se hizo en el siglo XVIII, a la cual se le condenó a la pena más severa que puede tener un ser humano, cuál es el destierro. Y por el simple hecho de ser mujer, pobre,
de no tener un trabajo fijo y además no contar con una familia cercana. Ese hecho generó toda una tensión, un conflicto dentro de esta comunidad que llevó a las autoridades a juzgarla y a condenarla. Evidentemente que aquí este hecho particular nos relata, nos describe una situación mucho más profunda, estructural de la misma sociedad patriarcal, una sociedad machista, una sociedad en donde existía un poder absoluto por parte de la monarquía. Y a partir de ese hecho histórico, yo me permito recrearlo, resignificarlo, reescribirlo, y cuando uno lo reescribe, de alguna manera lo vuelve a hacer de nuevo, le da su propia visión. Y por eso yo digo que los trabajos que yo hago no son históricos, ¿no? Algunos piensan de que son obras históricas, documentales, que voy a narrar todos los pormenores del sujeto histórico o de un hecho, un acontecimiento. No, yo no hago eso. Yo hago un texto ahistórico y a propósito, ¿no? Y ya le voy a explicar por qué. La última obra que realizamos con el Teatro Universitario Expresión de la UNAP se llamaba Las Voces de los Callados y trataba sobre el tema de la masacre de la Escuela Santa María. Y allí justamente veíamos escenas en donde se cruzaban tiempos y espacios, donde la Escuela Santa María era bombardeada por los aviones que justamente sepultaron la moneda el 11 de septiembre de 1973. Es decir, son hechos que pasaron en diferentes momentos, pero que en la esencia tratan de mostrar este genocidio que hubo contra un sector significativo de la población nacional. Lo mismo pasa con la desterrada de Guantajaya. Y me voy a permitir, siendo breve dentro de mi discurso, que generalmente es extenso, aunque dudo que sea profundo, sin embargo, voy a tratar de ser en este momento bastante acotado para darles algunas pistas de este libro y luego ustedes, por supuesto, pueden profundizar leyéndolo. En primer lugar, debo decir que desde un comienzo nuestra labor teatral sobre la memoria ha tenido manifiestos fines. Por un lado, hacer un ejercicio creativo y por otro lado, también hacer una investigación. Es por eso que estamos preocupados en sistematizar todas las experiencias dramatúrgicas y las puestas en escenas que estamos abocados en los últimos años. Eso nos permite ensamblar la práctica teatral con la reflexión teórica, bajo una forma de investigación performativa. Quiero decir, poder unir la teoría con la práctica, que busca forjar nuevas maneras de conocer, de aprender y producir los procesos de significación de la memoria regional. Esto para mí es sumamente importante porque hay una parte de nuestra historia teatral del norte de Chile, la del comienzo del siglo XX con Luis Emilio Recabarren, en Elías Laferte, que se ha perdido en el tiempo, y todo lo que hicieron también el teatro ácrata, el teatro anarquista, ¿no? Hay mucho trabajo allí dramatúrgico y también de proyección social que se perdió en el tiempo porque no se logró sistematizar y no hay registro de ello. Entonces, me parece muy importante como hombre de teatro y como cientista social poder registrar las experiencias teatrales que están relacionadas con la memoria. Sin lugar a dudas, el profundizar sobre estas temáticas y técnicas nos ha permitido comprender mejor el significado de nuestra labor teatral, en cuanto comprendemos que es mediante el estudio, mediante el trabajo, yo que digo, de desenterrar, ¿no?, a estos vestigios, a estos muertos, ¿no es cierto?,
tomar conciencia sobre nuestra realidad y de los conflictos sociales que nosotros tenemos que interpretar. Sin estudio, sin investigación, el trabajo artístico es débil. Por lo tanto, pongo el acento en ello, que ha sido justamente uno de los pilares de nuestro trabajo teatral. Asumiendo entonces esta premisa, este trabajo escritural se enmarca en la dinámica cuyo motivo es articular un teatro ligado con la memoria histórica. Léase este estilo dramático cuyo discurso se encamina hacia algunas acciones que consideramos sustantivas. Primero, el rescate, la valoración y la resignificación del pasado, con el desideratum de razonar sobre escenarios sociales vigentes. Es decir, no solamente observar estas realidades como un pasado, como un recuerdo, simplemente como una pieza de museo, sino que darle cierta contemporaneidad a los contextos actuales. De tal forma que podamos visualizar mejor nuestro futuro. Para ser justo, este ha sido el factor determinante que nos ha movilizado a desentrañar el juicio y la condena que sobrellevó Lucía Solano, una mujer oriunda del pueblo de Hilo, sur del Perú, quien a mediados del siglo XVIII, en plena época del virreinato del Perú, arribó a San Agustín de Huantajaya, con la obligación de contraer matrimonio, condición que supuestamente le permitiría una vida mejor, mejores condiciones para su porvenir. Empero, para su infortunio, tuvo que afrontar uno de los episodios más dolorosos y despiadados de su existencia, el destierro. Bueno, antes de avanzar un poco sobre la trama, yo quisiera referirme y también poner de relieve que esto se hace gracias a que otras personas, otros investigadores se han preocupado de rescatar estos temas. Y la génesis de este trabajo está en el rescate que en 1980 hizo Ivor Ostoy, lo concerniente a las actas de litigio de la ciudadana Solano, precisamente en 1794. Estos pergaminos captan con claridad el trance que tuvo que pasar la protagonista. Cabe tener presente que el hallazgo de esta documentación fue resultado de una exploración que se realizó en un antiguo filón de plata, el que por estos días está convertido, como bien sabemos, en un pueblo fantasma. No existe nada. No es irrelevante exponer que en su momento tuvimos acceso a dicho material con la venia, por supuesto, de su depositario, pese a la incomodidad de habituarnos a leer el castellano antiguo, lo analizamos con la intención de transformarlo en un argumento teatral, por medio del cual pudiéramos profundizar algunos aspectos de los conflictos y tensiones sociales de la época, y de manera especial en lo que atañe a la violencia de género, problemática que debemos reconocer aún tiene repercusiones en la actualidad. Más adelante nos familiarizamos con la investigación que hizo otra colega, Patricia Rivera Rister, en el arzobispado de Arequipa, con el objeto de recabar información sobre la vicaría de Tarapacá, desde su comienzo, que dejó de ser parte del gobierno del Perú, una vez que Chile se apoderó de estos territorios a consecuencia de la guerra del Salitre. No está de más decir también que cuando asumimos este desafío artístico lo hicimos con la conciencia de saber que las resonancias de las voces de numerosas mujeres han sido silenciadas y escamoteadas de forma premeditada durante muchos siglos por la pluma canonizada. Al respecto, Ana María Stuben y otras sociólogas nos dicen que conocer la condición de la mujer en el pasado
es una tarea difícil, pues ella no fue historizada como un actor bajo los mismos parámetros que la población masculina. Y eso es muy cierto. A nuestro juicio, esto explica los pocos registros que existen en torno al devenir y a las luchas que emprendieron las mujeres, sobre todo acerca de aquellas que formaron parte de la clase más pobre de la sociedad, cuyas condiciones de vida fueron magras y muy duras. Es el caso de Lucía Solano, un personaje marginal dentro de la sociedad. No tenía un trabajo fijo y tenía que valerse de la venta de frutas, de verduras en las calles. A la par, no podemos ignorar que las fuentes iniciales desde la cual provienen algunas referencias del tejido femenino han sido organizadas bajo una visión condicionada y parcial, en su mayoría por los escribanos, cronistas, curas, secretarios e informantes pertenecientes a la cultura hegemónica, y a su vez de los juicios criminales y civiles, donde es normal percibir expresiones que redundan en la hipotética honestidad judicial del letrado, el mismo que reproduce una argumentación femenina que apela a su ideología personal. Bueno, con la voluntad de ampliar esa orientación restrictiva y mediatizada, nos pareció acertado el eslogan que reza "Lo personal es político", que reivindica el control de la sexualidad y establece el primer enlace entre lo privado y lo público, en atención a lo cual nos amplía la posibilidad de situar a Lucía Solano como un sujeto histórico y por consiguiente nos permite revisar el alcance político que tuvo su expulsión de Huantajaya y el posterior exilio en Arica. O sea, no solamente lo tomamos como un hecho personal, individual, aislado, no, es una práctica continua de este sistema y que refleja una postura política. Desde luego, esta acción creativa que urdimos sobre los informes judiciales e historiográficos nos ha posibilitado indagar, entre otros tópicos, los intereses de clase de los personajes que están en pugna, los entretelones de la administración de justicia, las relaciones estrechas que existía entre la Iglesia y el Estado monárquico, el sometimiento del género femenino a los dictámenes de una sociedad patriarcal, las implicancias de la marginación social de la mujer de pueblo, etc. Es decir, hay muchos temas que están conectados a esta anécdota de Lucía Solano. En ese marco, suponemos que el aproximarse a un testimonio particular que no ambiciona ser historiográfico o biográfico, mejor dicho, da lugar a un concierto de historias que pueden servir de puntal para tener un punto de vista más amplio, profundo y objetivo del pasado y en consecuencia un mejor entendimiento de la situación del género femenino, tanto de aquella época como de nuestros días. Bueno, para plasmar todo lo aludido, tanteamos enlazar varios segmentos de la realidad, los que aportan evidencia tanto de la figura central como de los distintos espacios y momentos históricos, tanto del pasado y del presente, amalgamados de un modo metafórico con la preocupación que el receptor pueda tener una mirada holística y conectada con la temática abordada, o sea, que la trama adquiera un carácter de un todo completo, una cierta universalidad, que no solamente está referido a un hecho de una mujer de un pueblo del norte de Chile, sino que está vinculado a las mujeres de todo nuestro universo. Si bien se mira, escribir una tragedia como la desarrollada implica construir una configuración ética y política de aquello que le ocurrió a esa mujer.
quien se erige como una figura emblemática de un colectivo avasallado por el señorío invasor. Hay que señalar también que precisamente en ese siglo se comienzan a producir ciertos levantamientos sociales, ¿ya? Y uno que coincide en la fecha es la de Túpac Amaru II, en el Cusco, ¿no? Y precisamente aquí los vitayos, los trabajadores independientes, comienzan también una revuelta contra todas las condiciones injustas laborales que existían, donde vivían prácticamente sin ningún derecho laboral, y muchos de ellos en condiciones de esclavo o semiesclavo. Entonces, dentro de ese contexto está Lucía Solano. O sea, por eso que con los actores nosotros hemos tratado de darle mayor profundidad al estudio de personaje, de no quedarnos con la anécdota solamente, que es bastante cruda, violenta, sino que con lo que está pasando en esa época, con lo que ocurrió. Si bien se mira, escribir entonces una tragedia social como la que le estoy contando, implica construir una configuración ética y política de una mujer, en este caso, que sufrió el mayor escarnio del poder, la mayor opresión, como símbolo de todo el colectivo. Elegimos a Lucía Solano como el punto de referencia, con el interés de dar cuenta de cómo la mujer en nuestro continente estuvo sometida a este régimen, insisto, patriarcal, sexista, jerárquico, descompuesto. La obra muestra justamente parte de la descomposición que hay al interior de la Iglesia, y autoritario, el cual con alevosía se ensañó, imponiéndole un conjunto de normas, preceptos, costumbres, hábitos y leyes que restringían sus comportamientos y libertad, hasta aplicarle la peor condena que puede imaginarse un ser humano. Colijamos que el proceso judicial de Lucía Solano corresponde a uno de los tantos efectos que se produjo en torno a la situación desigual e injusta que se vio enfrentado el género femenino en la fase colonial, al interior de la cual fue imposible construir una imagen autónoma de la mujer. Más bien, esta estuvo configurada conforme a la educación que sustentaba el poderío hispano. Permítame hacer un breve alcance ahora sobre los tiempos enlazados que le adelanté. Estos tiempos enlazados, la ficción y el testimonio, porque partimos de un testimonio. Estas son variables que sustentan toda la estructura dramática y sobre la cual yo he tratado de profundizar generando un canon teatral propio. Al respecto, debo señalar que organicé este texto dramático deliberadamente trastocando circunstancias, incorporando otros temas que supuestamente los personajes históricos tuvieron que enfrentar, pasando de una estación a otra, y de manera episódica se van mostrando todos estos hechos a través del diálogo y la acción. No es una obra realista donde hay una estructura lineal que se sigue contando todo el relato desde que llegó Lucía Solano hasta que fue condenada. No, no hay nada de eso. Es todo lo contrario. Está todo desestructurado, son todos fragmentos, son todos episodios que se entrecruzan y de pronto saltan a los tiempos actuales. Pues bien, como el teatro es un arte que tiene como objetivo echar luz a los asuntos imprescindibles para el ser humano, en este drama convinimos en encajar de modo implícito los conflictos y tensiones exclusivas correspondientes a dos centurias, al siglo XVIII y también al siglo XXI. No nos quedamos solamente lo que pasó en aquella época. Pues observamos que la violencia contra la mujer, tal como mis antecesores lo mencionaron, es una materia que todavía está lejos de ser superada, lo que obliga a la dramaturgia a erigirse como una plataforma para discutir, reflexionar y también actuar sobre este tópico. En todo caso, adelantamos que para no recaer en un drama realista,
ni tampoco en un melodrama, ¿no? El asunto fue trasladado a un tiempo ambiguo y totalmente ficticio, donde los personajes ya perecieron. Con todo, de modo fantástico, sus energías resurgen desde sus féretros, desde la tierra, para expiar sus dolores y sus tragedias. Esos tiempos enlazados entre sí, de algún modo, son rectilíneos. No son rectilíneos, sino fragmentados, con el sencillo orden que puede dar la memoria de construcción subjetiva, una de las originales expresiones de la vida cotidiana de nuestros pueblos. A ver, explico un poquito. Siempre hay una historia, ¿no? Y tengo acá justamente a un colega, Juan Vázquez, que él hace, ¿no es cierto?, una estructura, todo un discurso historiográfico en base a documentos, en base a fuentes fidedignas, etc. El artista en este caso lo que hace es tomar esos documentos, pero no quedarse con solamente relato histórico, sino que tratar de auscultar la subjetividad de los personajes. Y para ello recurre a la ficción como un medio para poder explorar más allá de los hechos aparentemente objetivos. Otro aspecto que me gustaría perfilar en esta presentación es lo relativo al concepto del teatro espectral, que va unido con lo que les estoy comentando. Por supuesto, este estilo va ligado con el canon autoral particular que yo tengo. En este guión se refrenda la idea de transfigurar la escena en una necrópolis. Esta opera como un espacio accesible, no segmentado ni atomizado para el racionalismo utilitario, en donde es posible escuchar las voces de los muertos, las voces de los callados. Este procedimiento, tal como lo hemos ponderado en otras obras, es una forma teatral de presentificación del ausente, del que no tiene voz, una manera de compensación simbólica y ficción política en una cultura como la nuestra, donde en algunos periodos horrorosos se llegó a institucionalizar las desapariciones y los miles de cuerpos sin duelo. En esta componenda argumental, un terremoto, estos fenómenos naturales que estamos acostumbrados a recibir en todo Chile y en especial acá en el norte, es el que gatilla la reaparición de estos seres espectrales, quienes, de acuerdo al acervo popular, siempre permanecen en algún lugar escondidos, en acecho y silentes, entre las piedras y la chusca, circulando en libertad entre los umbrales de la vida y de la muerte. Estos esperpentos no habitan, no residen, sino que asedian en cualquier momento y lugar, invisible a la luz del sol y de la luna. Son seres terribles e inimaginables, cuya comprensión profunda y espanto se descubre simplemente en el sueño. Ellos vigilan, observan, imprecan y exigen justicia a la memoria histórica confinada. En otrora, cuando estuvieron vivos, fueron seres que, aún enfrentados por intereses opuestos, tuvieron un denominador común: la conciencia trágica de su destino, con la escala inexorable y definitiva de la muerte. Bueno, a modo de conclusión, estipulamos que perfilar un teatro ligado con la memoria nos permite contar con cierta autonomía, todo aquello objetivo y subjetivo, que de otra manera resultaría imposible relatar al ágora, al pueblo, cumpliendo a la par con una función reparadora,
la que sospechamos podría permitir reconstruir los vínculos sociales en los cuales se comunica todo aquello que el miedo, la censura, la autocensura o la tiranía ha callado en este país. Brindamos entonces al público esta propuesta con la esperanza de aportar un grano de arena a la compensación integral y simbólica de una mujer pobre, azotada por el despotismo y patriarcado, realidad que enfatizamos aún subsiste en nuestra sociedad. Nuestra idea es volver a los hechos de los recuerdos compartidos, dándole así visibilidad a un acontecimiento específico, transformando potencialmente el teatro y la memoria en actos de resistencia frente a las peligrosas paradojas de la multiplicación de los sistemas de valores y criterios que se nos intenta imponer en nuestra época. Deseo, finalmente, agradecer en la producción de este texto autoeditado, en primer lugar, a mi alma mater, a la Universidad Arturo Prat, que me ha cobijado durante 41 años con mis invenciones creativas y el elenco del Teatro Universitario Expresión, a Juan Vázquez, quien de manera generosa me han aportado materiales históricos y su gran amistad, a Janet Baeza, por su amor y apoyo incondicional a todo mi trabajo artístico, a los actores del Teatro Universitario, a Andro Gárate, a Patricia Torre, Javier Aravenas, y quienes tienen ahora la difícil tarea de interpretar el texto de La Desterrada. Y a todos y a todas quienes me envían sus energías positivas para que siga en escena pariendo nuevas hijas, nuevos hijos. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias a la comunidad local que siempre ha apoyado al teatro de la Universidad Arturo Prat. Por ello, les digo, ahora apenas concluye este periodo sombrío que vivimos, estaremos nuevamente en escena con La Desterrada de Guantajaya. Amigas y amigos, muchas gracias y hasta siempre. Muy amable. Bueno, me imagino los aplausos virtuales, ¿no? Me imagino ahí, claro, a todas las personas que están justamente escuchándonos, viéndonos a través de UNAP FM y esta conexión especial que estamos haciendo del lanzamiento de La Desterrada. Bueno, ahora vamos a compartir un poco otras visiones. Yo quiero dejar a parte del elenco para que también dé sus miradas sobre el tema. En primer lugar, a Andro Gárate, que es profesor de inglés, actor y exalumno de la Universidad Arturo Prat. Andro, por favor. Gracias, profesor. Felicitarlo una vez más por su libro. Todos sabemos que el teatro cumple la función de entretener y también de reflexionar. Y ante la pregunta, bueno, ¿y por qué yo tengo que ver esta obra? ¿Por qué un hecho del pasado tiene que ver conmigo? ¿Qué se trata? ¿De qué se trata esto de la universalidad que tiene el teatro? Y cada obra que se presente en el teatro no solamente es para entretener, sino que también para reflexionar. ¿Y sobre qué reflexionamos? Reflexionamos sobre la realidad que viven los personajes. Eso es lo que los personajes, a través de su discurso, de su pensamiento, a través de sus acciones, dejan en claro en qué mundo ellos están viviendo. Y también ocurre con esta obra, La Desterrada de Guantajaya. En lo personal tengo que interpretar a Manuel, un minero del siglo XVIII. Y Manuel, a través de su discurso, de sus sueños, a través de lo que él vive, refleja la realidad del minero en el siglo XVIII. Pero qué curioso, porque las cosas que él dice como
personaje de aquella época coinciden totalmente con muchos de los mineros hoy en el siglo XXI. Tienen las mismas carencias, tienen las mismas precariedades. Y la realidad del siglo XVIII de este minero no es diferente, en muchos casos, del minero del siglo XXI. Por lo tanto, la realidad de Manuel, del personaje, es la realidad de muchos mineros, es la realidad de muchas personas. De los sueños truncados, del sueño en familia. Y también él expresa su sueño a través de, y digamos, sus metas, sus ideas, de lo que el minero necesita. Él aboga por más seguridad para los trabajadores, él aboga más por buenos salarios para los trabajadores, una buena vida para los trabajadores. Ya en el siglo XVIII él empezaba a pregonar estas ideas para el trabajador, que aún en el siglo XXI, a pesar de toda la tecnología y todo lo que tenemos, todavía existen, todavía están esas necesidades de los trabajadores. Se levanta él como un dirigente, habla con sus compañeros para decirles lo que está mal ahí, lo que hay que cambiar. Y se levanta como un líder sindical también. Y también refleja la realidad de un líder sindical del siglo XXI, que también aboga por sus compañeros de trabajo. Y aboga por lo que abogaba Manuel en el siglo XVIII. Mejores salarios, mejores condiciones, mejor calidad de vida para los trabajadores. Por lo tanto, cuando un personaje se para frente al público y expresa su realidad a través de sus acciones y discursos, es para decirles, mire, lo que a mí me pasa es lo que a usted le pasa. Que no es nuevo, pero que juntos podemos tratar de cambiarlo. Si somos 2, 3 y muchos más, podemos cambiar esta realidad. Entonces la universalidad que se presenta en el teatro es esa. Es decir, los mismos conflictos que estaban en el siglo XVIII son los mismos que están ahora en el siglo XXI. Son las mismas cosas que a mí me pasan. Por lo tanto, ahí podemos reflexionar y tratar de buscar las respuestas. Y así nos sentimos identificados con los personajes en cada obra. Una vez más para el profesor, mis felicitaciones y un abrazo, porque creo que esta obra de La Desterrada de Guantajaya tiene muchas realidades que hoy se tocan en el siglo XXI y creo que va a ser un aporte para que todos reflexionemos acerca de ello. Un saludo, profesor, un abrazo grande. Gracias, Andro, el abrazo también para ti. Gustoso compartir este nuevo proyecto escénico. Bueno, voy a dejar la palabra a una de las actrices más antiguas del Teatro Universitario Expresión. Ella lleva más de 20 años trabajando con nosotros en diferentes montajes y es la protagonista de Lucía Solano. Me refiero a Patricia Torres Morales. Patricia. Bueno, quisiera unirme al saludo de mis compañeros para felicitarte por este nuevo hijo literario, como tú le llamas, ¿no? Y del cual formo honradamente parte, porque estoy vinculada a la parte teatral de esta obra. Y precisamente es Lucía Solano la figura a la cual yo tengo que representar. Para mí es un honor poder llevar tal responsabilidad. Voy a decir que Lucía Solano la hemos tomado, como ya bien has dicho tú, como un sujeto histórico, lo que me permitió como actriz estudiar, indagar y luego llegar a ¿cómo se llama?, a lo que todos sabemos, el momento, el contexto social donde a ella le tocó vivir lo que ya todos hemos escuchado.
el relato, ¿no? La anécdota, si se le puede llamar así, respetuosamente. Bueno, entonces yo me planteo, ¿de qué forma, de qué modo la reescritura de este tema, yo como actriz puedo plantearla y adecuarla a la contemporaneidad? Bueno, tomando el vehículo maravilloso del teatro, yo puedo viajar en el tiempo, ¿cierto? Entonces nos situamos en un escenario social donde era totalmente adverso para las mujeres, puesto que, como ya lo has mencionado, y los historiadores muy bien saben, este modelo estaba sumamente sometido y regido por los poderes que bien manipulaban el comportamiento y la moralidad que debíamos tener o debieron tener las mujeres de aquella época. Bueno, nos encontramos fácilmente con una problemática tremenda de abuso, especialmente el abuso de género. Pero la pregunta es, aún cuando los siglos han pasado, ¿en qué condiciones nos encontramos nosotras? Bueno, la respuesta es que los pasos y los cambios derechamente han sido solapados y mezquinos para con nosotras. Ya bien lo mencionaste por aquella psicóloga Ana María Student, que no tenemos mayores referentes de qué pasó con la historia de la mujer. Fue silenciada y fácilmente no podemos encontrar registro, pero sí tenemos mucho registro de lo que significa el conocimiento a través de la actualidad. Esto es tan terrible como por decir que recién en el año 1949 fue por primera vez que la mujer tiene derecho a votos, ¿no? Y en el 52 recién se presenta ante las urnas. O sea, tuvo que pasar mucho tiempo para que la mujer recién diese un paso lento. Y así como muchos ejemplos, que ahora por el tiempo no voy a poder nombrar todos, pero sin embargo quisiera saltar rápidamente al siglo XXI en este vehículo teatral que nos da la posibilidad de ¿cómo se llama?, de amalgamar esta historia, pasado, presente, y lo llevo a mayo del 2017. Nicole Villar, aquella muchachita de 13 años que muere en el Sename, víctima de reiterados abusos, y muere en manos del Estado. A ella se le vulneraron todos sus derechos y, en fin, ella no tuvo ninguna protección del Estado. Puedo nombrar varias más, ¿ya? Pero, sin embargo, me basta ese ejemplo para decirles de que aún en estos tiempos las mujeres nos sentimos desprotegidas y vulneradas por diversas situaciones. Leyes que no nos apoyan, leyes solapadas, cambios mezquinos, reitero. Por lo tanto, aún creo que la sociedad está al debe con nosotras. Sin embargo, como Lucía, en su momento, ella tiene un despertar social, ¿verdad? Y así, precisamente, es lo que estamos, y las luchas silenciosas nos han traído a un escenario donde hoy día, efectivamente, las mujeres estamos alzando la voz. En este caso es Lucía la que desde las entrañas de la tierra nos viene a mostrar un panorama de justicia. Ella reclama justicia, necesita justicia. Y precisamente no por ella, porque ya las cartas están dadas, ya pasó todo lo que pasó, no hay nada más que hacer con su historia. Pero ella viene por las Lucías del mañana. Y ahí, bueno, nos embarcamos todas. Esperamos tener las armas suficientes como para mostrarnos frente a esta sociedad desigual todavía y en algún momento llegar a lo que todo ser espera, la igualdad, la equidad de género,
de estar en un escenario o en un panorama donde no exista la lucha de género. ¿Por qué yo tengo que sobreponerme ante los varones o los varones ante nosotras? No, más bien dicho, necesitamos una justicia, una equidad. Bueno, en este plano está precisamente Lucía, que nos viene a reclamar y a exigir y a mostrar su verdad. Y es precisamente lo que en esta historia, en esta obra, me toca descifrar. Esos mensajes maravillosos que puso el actor, con unos textos maravillosos, poéticos, preciosos, donde vamos a encontrar la verdad de Lucía Solano. Es lo que tengo que decir por el momento, además de que estoy entusiasmada, preparándome para aquel momento de salir a la calle y plantarme en ese escenario y gritar a los cuatro vientos que las mujeres estamos aquí con la voz fuerte, esperando por fin esa anhelada justicia. Bendiciones, Iván, mucha suerte para tu nuevo hijo, nueva hija en este caso, y estamos todos a la espera de que esta pandemia horrorosa pase y volver a abrazarnos nuevamente. Un abrazo cultural desde aquí. Muchas gracias, Patricia, muy amable. Bueno, ahí vino del alma, vino desde adentro, desde la entraña, ahí el mensaje de la compañera Patricia Torres. Muy bien, gracias, Patricia. Bueno, siguiendo justamente con el frente femenino que tenemos en el teatro, voy a dar la palabra ahora a Janet Baeza, quien es la diseñadora teatral y productora de la obra. Bueno, Janet, por favor. Al plantear el desarrollo del diseño teatral de la obra La Desterrada de Guantajaya, focalicé 4 puntos esenciales, los cuales por supuesto luego se fusionan con el estudio análisis personal y con el colectivo teatral. Primero, basarme específicamente en lo que plantea el autor sobre el andamiaje estructural, considerar los saltos cualitativos no ordenados de la pieza que se interponen, superponen e intercalan como si fuese una crisis mental, un recuerdo angustiante que a veces se torna hasta esquizofrénico, no siguiendo un orden lógico y que se materializan en una simultaneidad de frecuencias que fusionan entrelazadas, siguiendo esta hebra que nos conduce a la causa del conflicto central de género. Segundo, centrar este andamiaje en el lugar histórico real de crueldad y miseria humana para analizar desde la mirada del teatro ahistórico que no prescinde de la referencia histórica y que intencionalmente altera los tiempos, comillas. Se puede anular el tiempo histórico mediante anacronismo, traslaciones, transmutaciones y juegos de época. Tercero, el color como imagen central de la memoria histórica, tanto así que el decorado, accesorios y vestuario muestran una calidad desgastada, un aspecto roído y polvoriento, basado en la estética de la pobreza. La utilización de objetos como maderos, botellas, latas, fierros, telas, papeles, todos ellos nos dan un sentido de lugar, una carga afectiva que se convierten en autobiografías, actúan como vehículos para volver a ver y recorrer el territorio. Cuarto, los sonidos como medio de comunicación no verbal, psicofonías del espacio. Bueno, en base a lo anterior planteo un estilo onírico. Sin embargo, al entrar en este mundo de los sueños, me limita a pensar solo en este estilo como una fuente de inspiración. Se requiere plantear desde la mirada de la desterrada, la comunicación entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos.
Acá se plantea como el mundo de los muertos, los personajes, y el mundo de los vivos, el público, llegando a concluir en un diseño teatral desde una pesadilla, donde podemos encontrar angustias, ansiedad, miedo o terror, donde no hay límites y donde se puede denunciar y hacer visible lo que nos fuerzan, nos hacen forzosamente ver lo invisible. Bueno, esto es dentro del área del diseño teatral, de cómo nosotros construimos todo este andamiaje, todo el vestuario, la escenografía, utilerías, maquillaje. Y antes de concluir, también me sumo a las felicitaciones de Iván, hacia Iván, a nuestro director, que trabaja en todo momento y que nos regala estas bellas obras para nosotros, sumarnos a este trabajo literario, de dramaturgia, teatral, que también nos envuelve en esta maravilla y que nos sumergimos con él y volamos y llegamos a lograr nuestros objetivos, que es maravillosos trabajos teatrales para todo el público pequeño y se expande también hacia otras latitudes. Un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, la verdad es que vamos a completar todos estos comentarios con uno de los actores fundadores del Teatro Universitario Expresión. Se ve joven, pero él estuvo en los inicios del teatro, más o menos por allá por el año 79, ¿no? Cuando éramos Universidad de Chile todavía. Bueno, Javier Aravena, que interpreta justamente un personaje malévolo, es el cura, que representa todo el poder de la Iglesia, el poder del Vaticano y representante de la monarquía. Javier. Bueno, felicitarte, Iván, por tu nueva obra, decirte que me siento orgulloso siempre de poder ahora actuar tus obras. Llevo tanto tiempo trabajando contigo que cuando transpiro la tinta indeleble de la historia del teatro expresión. Para mí es un orgullo siempre estar a tu lado. Gracias. Bueno, le falta una pata, no es que le falta una oreja, que es chino, para empezar. La pregunta que tenía yo era cuál era el conflicto, ¿no es cierto?, y cuáles eran los puntos de tensión que tenía la obra. El conflicto nosotros que vemos durante toda la obra, la leitmotiv, ¿no es cierto?, es la lucha que tiene Lucía con el cura, ¿no es cierto?, o la pelea que tiene el cura de tratar de dominar a Lucía durante toda la obra. Esta lucha que ejerce, este poder que ejerce el cura sobre Lucía, no solamente sobre ella, sino que sobre todo el pueblo, la fuerza que tiene, permite que los mismos trabajadores crean una revelación social, ¿no es cierto? Ellos se rebelan socialmente contra el poder, lo que al final termina en aplastando el poder a estos trabajadores, a esta revelación. También podemos observar que Lucía trata de vengarse del cura, ¿cierto?, matándolo, haciéndole un juicio al final de la obra. Durante toda la obra nosotros podemos observar, Iván, que hay siempre una lucha constante de clase, ¿cierto?, de poder y de levantamiento social. Eso es, en definitiva, Iván, lo que tenemos nosotros para poder hacerlo. Muy bien. Te agradezco, Javier, tu precisión al conflicto de fondo que tiene la obra. Esta lucha social y este levantamiento que va a haber en toda esta zona, que es
parte de la fantasía de la obra teatral, pero que sí tiene sus vínculos, como le dije hace un rato, con otros levantamientos que hubo más hacia el norte de Perú, o hacia el sur de Perú. Y sobre ese tema, sobre el tema de la violencia social, quisiera ahora que compartiéramos todos los presentes visiones, concepciones, puntos de vista que tenemos con este tema de fondo, que no ha cambiado, como lo dijo, me parece, Andro, porque no han cambiado las estructuras. O sea, sigue todavía prevaleciendo la inequidad, la pobreza, la marginalidad. Es decir, hay temas de fondo sustanciales que generan todos estos conflictos sociales que hasta hace poco lo hemos estado viviendo y seguramente lo vamos a seguir viviendo después que vaya decantando esta pandemia irreversible, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Bueno, tenemos la visión del historiador, del sociólogo, de los actores con respecto a este tema. Bien, Juan, por favor, te escuchamos. Creo que jamás Igor Stojic se hubiese imaginado la madeja que desenredó cuando llegó y fue depositario de estos documentos y que van a Paulo a toda esta historia, a toda esta tragedia, a todo este drama y a todo este mensaje desde el ayer para el hoy, para el presente y para el mañana. Felicitaciones, estimado Iván, ha sido un honor, es un honor ser el prologuista de tu libro y que esta envoltura, que esta madeja que se comenzó a desarrollar llegue a los mejores puertos, a los mejores escenarios, a las mejores tablas y tenga toda la tremenda aceptación y aprobación y aplausos que amerita y que muy bien te mereces por ese apasionamiento, por esa entrega sin final y tan constante y tan apasionada esencialmente, como lo es la violencia también, lamentablemente. Así que esa es mi reflexión que dejo para que vengamos y de este libro, tal cual como señalé antes, aprendamos desde el ayer para proyectarlos al presente y al futuro, algo muy, muy, muy redicho por los historiadores, pero que es absolutamente real y concreto. Felicidades, una satisfacción tremenda ser parte de esto. Muy amable, Juan, muchas gracias nuevamente. Tal vez Cristian Llamet, desde el punto de vista de la sociología, podría referirse justamente a este tema de fondo que enfrenta la obra. Sí, efectivamente, más como sociólogo que como director, es interesante el libro, los archivos recuperados, para generar una pregunta histórica. Siento que todo esto tiene un motivo de remover esta percepción sobre el tiempo, sobre el pasado y cómo está en el presente. Algunos hablan de la herencia colonial en el presente. La herencia colonial en muchas prácticas que uno a veces diría, pero ¿cómo? Si es de hace más de 200 años y que todavía perduren, y habla de cómo las sociedades tienen estructuras que son muy difíciles de reformar y a veces muy difíciles de percibir. El caso del hecho que tú reconstruyes literariamente, dramatúrgicamente, y el que van a representar los colegas del teatro, tiene esa pregunta histórica. ¿Por qué hoy todavía, no solo diría contra la mujer, tenemos estas prácticas patriarcales, ¿no es cierto?, sino también contra los indígenas? Esas son contra el mapuche, contra el aymara, esas son herencias coloniales que algunos llaman de colonialismo interno. También no son los españoles, pero es el centralismo mismo, el centralismo en nuestro país es una herencia colonial, o sea, de que haya un centro, una metrópoli, y el resto son una serie de territorios conquistados, el provinciere que hablaba de los romanos, ¿no? de la provincia como lugar conquistado. Y claro, o sea, uno ve que esa herencia colonial en el presente, que
que es interesante porque uno puede encontrar lo que llaman hoy día la teoría de la interseccionalidad. Por ejemplo, en un caso reciente en nuestro país que puede conjugar muchos elementos coloniales, que fue el caso de esta mujer haitiana, Joan Froville, que el Estado no presenta una defensa, una perspectiva de los derechos humanos sobre la situación de esta mujer y termina en una situación dramática. O sea, es como uno puede encontrar un parangón del siglo XVIII hasta el siglo XXI, en caso de pareciera ser un mismo Estado indolente, insensible, racista, patriarcal, clasista, expresándose en dos momentos de la historia como si no se hubiera movido. Así que de verdad agradezco esta oportunidad porque me gusta este esfuerzo del arte, de querer remover esta y hacer una revisión de nuestra historia, pero también de nuestra historia que está al interior de nosotros, como formada, como diría este autor que me gusta mucho, que es Antonio Gramsci, de este sentido común, de que normaliza una serie de prácticas que uno lo ve y son de un viejo orden colonial, etcétera, que hay que revisarlas, replantearlas para poder proyectar un nuevo país. Así que muchas gracias por esta oportunidad, colega de las ciencias sociales, dramaturgo, actor y tantas otras facetas. Muchas gracias, Cristian, muy amable, gustoso. Bueno, cedo también la palabra a los demás integrantes del elenco. Por favor, pueden levantar la mano para darle entonces el micrófono. Sí, por favor, Andro. Te escuchamos, Andro. Sí, yo quería hablar sobre, digamos, todo este dominio que se ejerce sobre la mujer. Y curiosamente, revisando mi estudio, algunos escritos antiguos de teología que yo he estudiado. Y si bien es cierto, la mujer está dominada y tiene, por diferentes ámbitos, no es menos cierto que uno de los más feroces en contra de la mujer siempre ha sido la religión. La religión es la que siempre ha tenido a la mujer durante la historia relegada a un segundo plano. Y revisando, por ejemplo, mis escritos, me encuentro con cosas bastante curiosas. Por ejemplo, que la primera mujer de Adán, por ejemplo, no fue Eva, sino que fue una mujer llamada Lili. Y cuenta la historia de Lili, y resulta que la historia cuenta de que Lili fue creada igual que Adán. No fue sacada de una costilla, sino que fue creada del barro, al igual que Adán, es decir, en igualdad de condiciones. Pero al poco tiempo Adán no quiere a esta mujer porque ella es mucho más inteligente que él y además tiene un empoderamiento total sobre su cuerpo y también sobre su corazón. Y esto hace que Adán hable con Dios y le diga que no está contenta con esta mujer. Y ahí después aparece Eva y se coloca a Eva como una mujer sumisa, que le hace caso a Adán y que está para atenderlo. Entonces lo curioso es que desde el principio ya la mujer hay una igualdad, pero es el hombre el que no le gusta esto y empieza a coartar esa libertad. Después obviamente a Eva se le acusa de salir del paraíso por la manzana del fruto prohibido. A ella se le carga esto del pecado original. Y después, a través de la historia, todos los conflictos y todos los males que tiene la humanidad siempre se le carga a la mujer. Y ahí tenemos, por ejemplo, no sé, el caso de Dalila, que le corta el pelo a Sansón, haciendo que Sansón pierda su fuerza, la historia de Salomé, etc. Tenemos en la literatura también Juana de Arco, que también es condenada a la hoguera. Es decir, la mujer a través de la historia, desde el punto de vista religioso o desde las culturas más antiguas, siempre ha sido relegada a un segundo plano. Y aquellas mujeres que se han rebelado contra esto han sido silenciadas, o su historia han sido transgredidas o cambiadas. Todos entendemos, por ejemplo, que María de Magdalena era una prostituta,
pero resulta que en la Biblia en ninguna parte dice que es prostituta. ¿Pero por qué entonces aparece este vocablo? Claro, porque era una mujer que siempre estaba con Jesús y según los textos antiguos, Jesús la nombró como una de sus discípulas, apóstol, es decir, igual al hombre, al igual que sus discípulos. Pero esto obviamente no puede estar escrito. Y obviamente a ella se le carga que era la prostituta, que se arrepintió al conocer a Jesús. Entonces, a través de la historia, la mujer siempre ha sido dominada, siempre ha sido relegada, siempre ha sido maltratada. Y esto lamentablemente no ha cambiado durante en mucho tiempo. Si entendemos por qué en nuestra sociedad, por ejemplo, todavía existe el machismo, el patriarcal, y las mujeres todavía no tienen el derecho que obviamente y la igualdad que merecen y que deben tener, todo esto parte de mucho antes. Y lamentablemente parte justamente por las acciones que han hecho y han cometido hombres en la antigüedad. Y obviamente también los que cometemos en nuestros días. Hoy sabemos que tenemos un Estado que todavía está muy al debe y los gobiernos también colaboran en eso, en no entregar los derechos a las mujeres que ellas merecen. Todavía estamos en esa discusión tan añeja, tan antigua de si cederle los derechos a la mujer, esos derechos que simplemente por nacer ya tienen, pero acá todavía se discute eso, si los deben tener o no los deben tener, les podemos dar, podemos ceder. Todavía estamos en esa lucha los hombres con esa tosudez, esa terquedad que todavía no somos capaces de deshacernos y desligarnos. Eso quería apuntar en cuanto a la situación de la mujer con respecto a la historia y a los documentos que había leído anteriormente. Muy amable, muchas gracias, Andro. Estoy dando la palabra entonces a Janet, que también va a darnos a conocer su mirada con respecto a la violencia social que pasó en el siglo XVIII y que sigue ocurriendo en nuestro territorio. Bien, gracias. La violencia social proyectada como una imagen visual desde el andamiaje escénico se puede distinguir claramente a través de simbologías con elementos que se agigantan pero que a la vez se derrumban. Por ejemplo, una cruz exageradamente grande que nos evoca la localidad histórica incrustada en un pedazo de tierra, empobrecida, abusada y dominada por la jerarquía eclesiástica, refiriéndome específicamente al poder sobre el cuerpo, pensamiento, sexualidad y decisión ejercida sobre la mujer. Un socavón suspendido en el espacio, desbordando un derrumbe, nos acerca a las críticas condiciones laborales, de seguridad, horarios de trabajo, límites de edad y el peligro constante de un segmento de población esclavizada. El vestuario, iluminado bajo el prisma del estilo de la pobreza, polvoriento, seco, desgastado, y que a través del entorno blanco-negro nos distancia y nos aproxima vertiginosamente al hoy, que ha dejado claramente visible un país con miles de pies descalzos y que aún no ve una conciencia política, una unidad significativa hacia la tierra prometida. Es una visión y es lo que visualmente se entrega a través de la imagen, del diseño teatral en su totalidad que mencioné anteriormente. Muy amable. Claro que sí. A través de los íconos teatrales nosotros vamos simbolizando todos estos conflictos, tensiones que metafóricamente hay que mostrarlo, artísticamente hay que mostrarlo en escena. Voy a dar la palabra a Patricia. Sí, te escuchamos, Patricia. La mirada que tengo yo como actriz acerca de la violencia social
es justamente no desenmascarar, porque la violencia es nombrar los distintos tipos de violencia, o las formas de la violencia, más bien dicho, me explico bien. Sabemos que tenemos violencia sexual, la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica. Bueno, todas estas formas de violencia son reflejadas en nuestra protagonista, que es Lucía Solano, y a quien me toca representar precisamente. Todo este tipo de violencias que Lucía vivió no son distintas a la violencia que hoy día viven las mujeres, muchas mujeres, de distintas clases sociales. Porque claro, si una mujer de una clase social pudiente no sufre violencia económica, tal vez puede sufrir violencia por omisión, violencia física o sexual, o en fin, hay distintas maneras de encasillar y darle forma a la violencia. En este caso, Lucía precisamente sufrió todo tipo de violencia. ¿Ah? Y a mí como actriz, ¿cómo me toca interpretar o desenmarañar esto? Es a través de un trabajo, como en este caso físico. Voy a poner a disposición del personaje todas las herramientas que poseo, por ejemplo, la física. Yo pienso que una manera de reflejar violencia en el escenario es a través de la respiración. ¿Cómo? La respiración, cuando se utiliza en forma esforzada, o la hiperventilación, podemos llegar a distintos tipos de tonos, de voces, alteración del cuerpo, y es así como a través de este camino podría yo abordar la violencia. Es lo que me corresponde en la parte actoral. Muy bien. Muy amable, Patricia. Te agradecemos tu intervención y doy la palabra a Juan. ¿Quieres sumar seguramente un tema más? Te escuchamos, Juan. Hemos hablado de cuándo comienza la violencia en el periodo colonial, pero sin embargo la mirada debe ser mucho más larga. Desde el tiempo mismo de que viene y de que se forman las primeras bandas nucleares, las bandas de cazadores-recolectores, se practica el femicidio. La mujer era eliminada porque había que restringir el crecimiento de la población. Vale decir, estamos hablando de 40.000 años atrás o más, que ya la mujer es objeto de una regulación para venir y para generar el bienestar social. En segundo lugar, lo que plantean sobre Lili, ¿cierto?, el amigo allí, me trae a la mente las súcubos. ¿Quiénes son estas? Son seres demoníacas, mujeres, demonios transformadas en mujeres bellas para seducir a los hombres y llevarlos hacia el mal. Un caso como el que estamos en comento. Ese quería referenciar, señalar como un aporte más. Sí, precisamente tiene mucha pertinencia los comentarios que ha hecho Andro y también Juan con respecto justamente a esta mirada demoníaca que se le da a la mujer en el siglo XVIII y hasta nuestros días, es decir, como poseedora del pecado original. Y es por ello que Lucía Solano es acusada de prostituta, aunque en el juicio nunca se le pudo comprobar ningún hecho, ninguna conducta que estuviera asociada justamente con ese oficio, en absoluto. Todas las acusaciones que se hicieron contra ella, nada se comprobó y están en los legajos del juicio. Es decir, al final de cuentas había que desterrarla de todas maneras porque era mujer y pobre. Ese era el tema de fondo. Bien, doy la palabra a Javier Aravena, nuestro último participante de este conversatorio especial. Bueno, ¿cómo enfrentamos nosotros la temática de violencia social expresada en la obra? Mediante de la utilización de los recursos que tenemos nosotros actorales. Nosotros lo que hacemos cuando tenemos el personaje es tomar una distancia frente a lo que el personaje mismo es, ¿no es cierto?
marcamos nosotros el objetivo del personaje, pero nunca siendo el personaje, ¿me entiendes? Estudiándolo, siendo objetivos, siendo observadores de ese personaje, buscando, desentrañando cuál es la meta final o lo que busca el personaje dentro de la obra. Y para eso nosotros nos valemos de estudios cuadridimensionales. Tenemos que primero saber su estado mental, ¿no es cierto? Qué piensa, por qué piensa así, su política, su familia, y todo eso se hace a través del estudio y a través de las pistas que te va dando el autor, porque muchas cosas uno las tiene que ir descubriendo. Acá no se trata de que si el personaje es bueno o si es malo, ¿no es cierto? Yo no lo voy a juzgar, o sea, si el personaje es malo, yo voy a ser malo, si el personaje es bueno, yo voy a ser bueno, no. Yo voy a descubrir, ¿no es cierto?, la meta, el final del personaje. Aparte que es trascendental para el actor porque uno tiene que abandonar su realidad misma, uno se abandona su realidad para entrar en una realidad superior, ¿no es cierto? Y con eso uno se enriquece como persona y a la vez enriquecido como persona, nosotros podemos llegar a la meta final, que es poder descubrir el objetivo principal del personaje dentro de la obra. O sea, descubrirlo. O sea, ese es el personaje, ahí está, se lo muestro, ahí está. Ese es el que está ahí. Eso es cómo lo hacemos a través de estudio y de ejercicio, pero es todo un trabajo que se hace durante todos los ensayos, ¿no? Primero se hace el estudio de mesa, donde trabajamos, ¿no es cierto?, los estudios, y después entramos al trabajo físico, el trabajo de concentración y todo lo que se hace. Eso, mi padre. Muchas gracias, Javier. Bueno, hemos entrado en varios terrenos, hemos hablado sobre la violencia de género, la violencia social, hemos hablado de la situación actual de la mujer, hemos hablado también de las técnicas teatrales, y todo esto está relacionado con nuestro objeto que hoy día lanzamos justamente al conocimiento público, cuál es La Desterrada de Guantajaya. Un libro que va a estar, para todos y todas las personas que quieran conocerlo, que quieran descubrirlo. Y después, dentro de unos meses más, así rogamos, estemos ya en escena viendo la representación de este trabajo. Yo quisiera agradecer a cada uno de los participantes en esta ceremonia, en primer lugar a Cristian Llamet, director de vinculación de nuestra Casa de Estudios, a Juan Vázquez, historiador y amigo personal, a los actores y técnicos que nos han acompañado, a Andro, Patricia, Javier y a Janet, quienes han estado trabajando durante todo este tiempo en esta modalidad del teletrabajo que ha sido toda una novedad, yo creo, para todos, y que hemos tratado de avanzar en el estudio y también en la elaboración de una serie de artefactos que van a ir dentro de la producción. Así que, damas y caballeros, yo solamente les digo que desde aquí, desde mi búnker creativo, seguiremos creando nueva literatura, investigando. Ya estamos en el trabajo de 2 libros nuevos, aprovechando de todo este tiempo para generar artefactos literarios que sirvan justamente para crear esto, que genere conocimiento, que genere reflexión y que ojalá pueda llegar también a los colegios. Fundamentalmente estos temas creo que están ausentes del currículum escolar, ¿no? Temas que hemos abordado en otras obras como Coruña, La ira de los vientos, o como la obra La fosa de los callados, y otras obras que tratan sobre la historia de nuestra región. Espero que también las autoridades educacionales se sensibilicen y apoyen a los creadores que estamos en esta línea para que los libros no queden solamente en las élites letradas. Ojalá que los libros lleguen a todos los niveles y a todos los sectores de nuestra comunidad, y especialmente a las nuevas generaciones,
que son ellas, por lo menos tenemos esa confianza, que van a transformar esta realidad. Así lo queremos, ¿no? Así lo queremos. Y la vieja guardia estaremos allí apoyándolo con estas creaciones, con nuestras invenciones, con nuestra pasión permanente a través de lo que nos apasiona, ¿ya? Como ustedes se han dado cuenta y mis compañeros me conocen, soy un hombre absolutamente apasionado, me entrego totalmente a mi quehacer y lo único que quiero es cumplir con la misión que yo mismo me he encomendado, no el Señor, yo me he encomendado a cumplir en mi territorio, dejar alguna huella, si no, no he existido. Así que tengan la seguridad que luego vienen otras creaciones. Y también quiero invitarlos a que vean Cuarentena Cultural por el Facebook del Teatro de la Universidad. Toda la semana estoy inventando un nuevo cuento y trayendo un poco de cultura a través de la cuarentena. Así que vean el Facebook del Teatro Universitario Expresión y ahí van a ver los cuentos de la memoria. Amigas y amigos, muchas gracias y hasta siempre.